Cuando mencionamos la historia de Joab, es indiscutible que nos estamos refiriendo a uno de los más grandes guerreros del reino de Israel. Él era un coleccionista de grandes victorias en batallas, el comandante del ejército israelí durante el reinado de David y una figura crucial en la consolidación del gobierno de David en Jerusalén. Sin embargo, Joab era más que eso. Por un lado, era un guerrero extremadamente hábil y tenía una lealtad formidable hacia David. Por otro lado, era vengativo, sanguinario y alternaba entre momentos de sensatez y extraños episodios de descontrol, que incluso lo llevaron a traicionar su propia lealtad. En este vídeo descubrirás todo lo que dice la Biblia acerca de quién fue Joab y comprenderás por qué el final de tu vida fue considerado lamentable. Joab fue comandante en Israel durante el reinado de David. Era hijo de Sarbia, hermana de David, y hermano de Abisai y de Asael, el cual le hacía sobrino de David. Sarbia era hermana de David. La Biblia no proporciona información sobre el padre de Joab, excepto que fue enterrado en Belén. El nombre de Joab significa Yahvé Padre. La historia de Joab en la Biblia comienza cuando él es mencionado junto con sus dos hermanos liderando a los hombres de David en la batalla contra el ejército de Isboset, hijo del rey Saúl. Las fuerzas de Isboset eran comandadas por Abner y fueron derrotadas. En ese contexto, Asael, el hermano de Joab, persiguió a Abner implacablemente, a regañadientes. Abner acabó matando a Asael en defensa propia. ¿Pero usted cree que ese incidente terminó por ahí? Por supuesto que no. Más tarde, Joab, en busca de venganza por la sangre de su hermano, traicioneramente asesinó a Abner. En este punto, Abner ya no estaba en oposición al reinado de David, y algunos estudiosos creen que, además de la venganza, Joab podría haber estado motivado por algún tipo de celos mortal hacia la lealtad de Abner a David, lo que podría convertirlo en un rival potencial al mando de las fuerzas israelíes. La Biblia describe la forma cobarde en que Joab se vengó de Abner. Después de regresar de una expedición con los soldados de David, Joab supo que David había recibido de manera positiva el apoyo de Abner, que había rechazado el reinado de Isboset y reconoció el liderazgo unificado de David sobre las tribus de Israel. Entonces Joab hizo de todo para sembrar desconfianza en las intenciones de Abner ante David. Luego encontró una manera de hacer que Abner regresara a Hebrón sin que David lo supiera y lo invitó a una conversación privada. Sin embargo, eso fue solo un pretexto, pues en cuanto tuvo la primera oportunidad, Joab, aparentemente con la ayuda de su hermano Asael, asesinó a Abner, hiriéndolo en el abdomen. Cuando el rey David se enteró de lo ocurrido, no aprobó las acciones de Joab contra Abner. Por el contrario, se puso extremadamente furioso y anunció que Dios castigaría a Joab y a su familia por haber derramado la sangre de Abner. David declaró que la responsabilidad de su muerte caiga sobre la cabeza de Joab y de toda su familia. Que jamás falte entre sus descendientes alguien que sufra de flujo o lepra, alguien que use muletas, alguien que muera por la espada o alguien que pase hambre. No hay duda de que el crimen de Joab debe ser condenado. Él mató a Abner en Hebrón, que era una ciudad de refugio. Por todas estas razones, David lamentó la muerte de Abner y lo consideró un gran hombre. David también obligó a Joab a mostrar respeto en el entierro de Abner ante todo el ejército de Israel. Luego, la historia bíblica revela que Joab era un comandante hábil e influyente en Israel. Ganó muchas batallas al frente del ejército de David, incluyendo enfrentamientos contra Siria, Amón y Idam. Joab se convirtió en comandante en jefe de todo el ejército de Israel cuando los israelitas tomaron Jerusalén, que en aquel tiempo era la fortaleza de los jebuseos. En este punto, David ya reinaba sobre todas las tribus de Israel, es decir, gobernaba un reino unificado. Sin embargo, Joab tenía un carácter peculiar, alternando entre actitudes nobles y actitudes, como mínimo, cuestionables. Sin duda, desempeñó un papel innegable en el establecimiento y consolidación del reino de David. Parece que él no era una persona arrogante, pues humildemente atribuyó a David todo el crédito por la conquista de Ramot Galaad. Joab también demostró cierta habilidad conciliadora al lidiar con la pacificación entre David y Absalón. Cuando David decidió realizar el censo del pueblo, Joab también intentó disuadirlo de esta idea perjudicial. Sin embargo, en ciertas ocasiones, Joab se reveló una persona reprobable. Además de la forma fría y disimulada con la que se vengó de Abner,
también se involucró en otros episodios problemáticos. Por ejemplo, Joab no dudó en cumplir el plan pecaminoso de David para asesinar a Urías, marido de Betsabé. Además, después de la revuelta de Absalón, el mismo Joab que intentó conciliar padre e hijo fue responsable de matar a Absalón, aun cuando David expresamente había ordenado que la vida de su hijo fuera perdonada. Después de estos eventos, Joab fue sustituido en el mando del ejército de Israel, siendo sustituido por Amasa. Sin embargo, cuando Amasa falló en contener la revuelta de Seba, Joab aprovechó la oportunidad para eliminarlo. Después de estos acontecimientos, el relato bíblico no proporciona mucha información adicional sobre Joab. Parece que, de alguna manera, recuperó su prestigio con David durante un tiempo. Sin embargo, los últimos días de la vida de Joab no podrían haber sido peores. Cuando David estaba en los momentos finales de su reinado, Joab ya no era leal a los propósitos del rey. Junto con Abiatar y otros líderes, apoyó el intento de Adonías de convertirse en rey de Israel. Esta postura infiel de Joab fue contraria al hecho de que David había designado a Salomón como su sucesor. El hecho de que Joab apoyara al bando equivocado en la disputa por el trono de Israel acabó contribuyendo al melancólico final de su vida. Cuando Salomón ascendió al trono, Joab huyó al santuario de Gabaón, buscando protección junto al altar. Sin embargo, el rey Salomón ordenó que Benaía lo matara para que la sangre injustamente derramada por Joab, refiriéndose a los asesinatos de Abner y Amasa, no recayera sobre la casa de David. Benaía cumplió la orden de Salomón y mató a Joab, que fue enterrado en su propia casa en el desierto. Benaía tomó el lugar de Joab como comandante del ejército de Israel. La Biblia también menciona a otros hombres llamados Joab, como el hijo de Sarbia, descendiente de Cnaz, y el jefe de una familia que regresó del exilio con Zorobabel. Sin embargo, estos hombres no deben ser confundidos con Joab, el comandante del ejército de Israel durante el tiempo de David. Si usted ya conocía la historia de Joab en la Biblia, compartan los comentarios. Un gran abrazo a todos y hasta el próximo vídeo. Que Dios los bendiga.